Hola, bienvenido al canal del Profe José. Vamos a ver este video de psicomotricidad como segunda parte. Ya les dejé la primera parte que era en sí más definiciones. En esta segunda parte vamos a ver un aspecto un poco más biológico o fisiológico de la motricidad. Bueno, sin más, demos comienzo a este video. Psicofisiología de la motricidad. La función sensorial o receptora es aquella capaz de recibir una estimulación o información endógena o exógena del organismo. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que somos capaces de recibir estímulos o sensaciones desde dentro de nuestro organismo como de fuera de nuestro organismo. Estas sensaciones están clasificadas en tres que las voy a definir en un próximo video, que estarían las interoceptivas, propioceptivas y ecteroceptivas. Continuamos. Dice, ¿qué recibimos del entorno? Estímulos. Entonces dice que la capacidad para responder a estímulos tanto internos como externos es una de las propiedades esenciales de todos los organismos vivos. Aquí me detengo un poquito porque esta capacidad de respuesta es la que les permite a los seres vivos su maduración, crecimiento, desarrollo y posterior hijos. O sea, en el sentido de que al ser capaz de responder a los estímulos, al ser capaz de tener reflejos, ya sea de huida, de ataque, lo que sea, podemos adaptarnos a nuestro medio ambiente y por lo tanto proseguir en una vida un poco más larga o continua. Estos estímulos son remitidos desde el órgano receptor. Puede ser el ojo, oído, nariz, piel, sistema plantar, etc. A través de las vías nerviosas, hasta la médula y desde aquí hasta la corteza cerebral, o en otros casos el cerebelo, dependiendo del tipo de información. Entonces, entre paréntesis nos dice sensibilidad propioceptiva inconsciente. Entonces, como lo hablé del propioceptivo, es como nuestro cuerpo, dónde se encuentra ubicado, que esa es una información que nosotros le estamos dando constantemente a nuestro sistema nervioso. Las sensopercepciones están determinadas por los órganos sensoriales, los cuales necesitan ser estimulados superando su nivel de excitación para producir una respuesta. El nivel de excitación para producir una respuesta a lo que me acabo de referir es el umbral mínimo que tienen que haber para que nuestro cuerpo reaccione a un estímulo determinado. Estos umbrales en algunos casos son bastante bajos y en otros son un poco más elevados. Por ejemplo, nuestra piel tiene un umbral mínimo que somos capaces de percibir el roce de un cabello, por ejemplo, que eso es bastante receptivo de nuestra piel y que nos hace responder a los diferentes estímulos. Tono muscular. A pesar de esta gran variedad de influencias sobre la motoneurona, las contracciones musculares que tienen su origen en los impulsos nerviosos que provienen desde la periferia hasta el sistema nervioso central, estos movimientos constituyen reflejos motores frente a estímulos periféricos. Por ejemplo, del laberinto, el ojo, los usos musculares, los receptores de Golgi en los tendones y los receptores articulares, pero también en los receptores de los órganos internos a través de los denominados reflejos viscerosomáticos. Estímulos provenientes de la periferia. En los músculos esqueléticos se encuentran, en posición paralela a las fibras musculares, unas cápsulas de tejido conjuntivo, las denominadas fibras intrafusales. Las restantes fibras del músculo esquelético que realizan el trabajo se denominan fibras extrafusales. La cápsula con su contenido se denomina huso muscular. Está fijada a los tendones o las fibras extrafusales. Las fibras intrafusales reciben este nombre debido a que se encuentran ubicadas entre las fibras musculares regulares. Solamente se pueden contraer en su porción externa, con lo cual se estira la porción central no contráctil. El huso muscular forma parte de los nervios sensibles que penetran en la médula espinal a través de la raíz posterior, por lo cual envían información al sistema nervioso central con respecto al grado de distensión del músculo que están situados.
Esto le permite al músculo determinar el número exacto de unidades motoras que debe contraer para vencer una determinada resistencia o carga. En resumen, la función del uso es la contracción muscular. Los usos tienen una participación relevante en el control de la postura y con la ayuda del sistema gamma de los movimientos involuntarios. Por último, hablaremos del órgano tendinoso de Golgi. Este se encuentra en la unión entre la fibra y el tendón. Es activado por la contracción de los músculos. Después del estiramiento, la información es enviada al sistema nervioso central, causando relajación del músculo estirado. Esta neurona tiene un efecto inhibidor sobre las motoneuronas, una fuerte tracción sobre los tendones. Su finalidad es la de proteger los tendones de una tracción excesiva. Entonces, en resumen, el aparato tendinoso de Golgi es contrario a el uso muscular, ya que el aparato tendinoso de Golgi, su función es la relajación de los tendones. Es inverso al uso muscular, ya que el uso muscular permite la contracción de las fibras musculares. Bueno, espero que el tema de hoy te vaya quedando un poco más claro. El tema de hoy fue más del lado psicofisiológico, o sea, de cómo reacciona nuestro organismo a los diferentes estímulos. Y ya vamos a ir en aumento con este tema de la psicomotricidad. Es necesario ver todas estas definiciones para poder llegar a un entendimiento mayor cuando nos acerquemos a la aplicación técnica de la psicomotricidad. Bueno, espero que te haya gustado este video, espero que me dejes un me gusta, te suscribas a mi canal y sugieras o compartas este video. Sin más, nos vemos en mi próximo video. Adiós y muchas gracias.